Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Ahí veían el excelente trabajo de producción, nuestras Islas Malvinas. Hoy vamos a hablar de las Malvinas, porque fue muy duro escuchar al presidente de la Nación. Y es oportuno hablarlo, es oportuno profundizar qué significan los dichos del presidente. No hace más que demostrarnos frente a quién estamos, ¿no? Capaz de dañar toda médula de lo que significa ser argentino, de la identidad argentina. Este presidente atenta contra la identidad de los argentinos y las argentinas, nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestra historia, todos los días. Por eso hoy quiero un rato, quizás en algunos minutos, hablar sobre Malvinas, sobre lo que significó, insisto, saber que lo que hizo el presidente, los dichos del presidente, se los puede encuadrar en traición a la patria, ¿eh? Yo no tengo duda, hay que empezar a dejar ciertos pluritos para hablar, sin duda que lo podemos enmarcar en traición a la patria. Quiero hablar también, y lo vamos a hacer hoy durante el programa, de los aranceles que los Estados Unidos le han puesto al mundo. Pero quiero contarles qué significa esto aquí en la Argentina, para que ustedes vean que aquella noticia que nos puede quedar muy lejos, los aranceles que va a poner Donald Trump en los Estados Unidos, se va a hacer una realidad cotidiana aquí en la Argentina que va a golpear, entre otras cosas, al trabajo. Y les voy a contar por qué. Pero también, como tema fundamental, por lo menos para mí, y permítanme decirles que estoy convencido que para ustedes también, quiero hablar de esta oposición al gobierno de Javier Milei. Porque estoy convencido que la mayor fortaleza que tiene este presidente que está haciendo todo mal, tiene una gran ventaja. La ventaja que tiene es la oposición que tiene. Una oposición centralizada básicamente, si se quiere, por mayor poder de fuego en el peronismo, que la verdad que en estos tiempos nos está dando cierta vergüenza. A mí al menos, me da vergüenza ver la interna que hay en el peronismo. Sobre todo porque cuesta entenderla, ¿no? Hoy les quiero expresar un manojo de ideas que seguramente, sumadas a las que ustedes ya tienen, van a poder ayudar a construir una síntesis o al menos a abrir más interrogantes, pero por sobre todo a exigir respuestas. Nosotros, como parte de este pueblo, tenemos todo el derecho a exigirle a la dirigencia del peronismo, a la dirigencia opositora, a que por favor estén a la altura de las circunstancias. Sí, lo podemos exigir. Se ha construido durante mucho tiempo cierta lógica donde parece que los pueblos deben simplemente acatar lo que los liderazgos o las dirigencias políticas dicen. Y la verdad es que no, porque como he dicho en más de una oportunidad, los tiempos a la política se lo debe poner la realidad del pueblo, no los dirigentes. Cuando los dirigentes quieren encorsetar la realidad del pueblo a sus pulsiones políticas, termina mal. Termina muy mal, porque se empieza a ver la distancia. Estos días, escuché a Juan Grabois, un hombre que tiene cada vez más representatividad política en el territorio, en las urnas. Lo expresó cuando fue a una interna antes de las candidaturas a presidente. Habló en un medio, creo que con el colega, con Iván Jabrowski. Fue muy duro sobre la interna del peronismo, pero me parece que Juan Grabois sintetizó lo que muchos veníamos diciendo hace tiempo y veníamos sintiendo, y que además lo va escuchando entre los pares, entre los cercanos, entre los amigos, en el trabajo. Una interna en el peronismo que no se entiende, una interna en el peronismo que algunos dicen es tabú, no te metas, sobre todo porque si opinás de este lado sos un traidor, si opinás de este lado sos un leal. Y además de todo lo que estamos viviendo a causa de este gobierno, tenemos que estar viendo de no quedar como traidores o de quedar como leales. Quiero decirles con todo respeto que a mí esa discusión me parece muy miserable, muy miserable. Les propongo, para arrancar a reflexionar sobre esta realidad del peronismo, vamos a escuchar a Juan Grabois con Iván Jabrowski. Su mirada sobre esta interna, que ya es conocida por todos, pero que nadie entiende. ¿Vieron qué particularidad? Conocida por todos, pero que nadie entiende. ¿Alguien nos las va a explicar? Y quizá la respuesta es, no importa que no la expliquen, soluciónenla. Juan Grabois. Yo
voy a hablar más con ninguno. Ni con él, ni con Máximo, ni con Axel, ni con Cristina, ni con ninguno. Que hablen para lo nacional con Itay Hackman y para provincial con Fede Fagioli y para la ciudad con Ofelia Fernández. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque me tienen las pelotas llenas. Porque son todos los genios de la política, no pueden resolver este problema. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Y cómo es la historia? ¿Cristina que te puso ahí es la mala? Pero están todos en pedo. Déjame entender algo, o mejor dicho, preguntarte algo, a ver qué lees vos de eso. Vos y ahí yo le tenés... pido a los que están mirando, perdón, a los que están mirando, que no se dejen engañar por el maniqueísmo. Acá no hay un bueno y una mala, o una buena y un malo. Es mentira. Si los quieren hacer optar por un bando, los están cagando. Esto o se une o se arregla o explota todo por los aires. Y si tiene que explotar todo por los aires, bueno, nosotros ya hicimos todo el esfuerzo que teníamos que hacer para que no explote. Es extraordinario lo que dice Juan Grabois. Es extraordinario. Quiero empezar, permítanme, les pido a los compañeros camarógrafos que me sigan hasta aquí. Miren este fondo maravilloso, que se lo agradezco mucho a Mate Dibujos, @Mate Dibujos, que siempre nos prepara algo. Fíjense, entre la crueldad y la vergüenza. Este es el título que yo les propongo hoy. La crueldad lo vamos a desmenuzar el gobierno, la ejecuta todos los días. Y la vergüenza es que ante esa crueldad estemos en una pelea muy chiquita. Para el pueblo es muy chiquita. Miren, fíjense, vamos al dibujo, si lo pueden tomar entero. Primero la patria, de este lado, ¿la ven? Primero la patria, luego el movimiento. La patria, el movimiento y por último los hombres. Esto lo dijo Perón, ¿no? Son las bases, el sentido mismo, la esencia, la columna vertebral del movimiento peronista. Bueno, hoy la realidad es otra. Empecemos desde allí. Hoy la realidad es, primero los hombres, hombres y mujeres, por supuesto. Luego un movimiento y la patria casi que no aparece. Y este es el presente. Este es el presente que propongo que lo reflexionemos, porque da la impresión que si como pueblo no lo sintetizamos, no lo entendemos y no empezamos a jugar, la verdad es que la miserabilidad política nos va a llevar puesto. A veces me convenzo, y creo que los dichos de Juan Grabois lo confirman, a veces me convenzo de que lo que nos pasa a la ciudadanía entera está en último lugar. Y me convenzo además de que la dirigencia opositora, el peronismo, no está tomando real dimensión de lo que está viviendo el pueblo. Algunos me podrán decir, ¿qué? ¿Vos te creés que vos tenés mucha más dimensión de la que puede tener Cristina Kirchner, de la que puede tener Sergio Massa, de la que puede tener Axel Kicillof, de la que puede tener Juan Grabois? No, yo no digo eso, pero tampoco entro en la lógica de que aquí hay 4 o 5 genios, hay 4 o 5 iluminados que nos van a decir al pueblo argentino que la pasa mal, que tenemos que aguantar mientras ustedes solucionan su interna. La verdad es que no, nunca creí en la obsecuencia. Estoy convencido de las ideas, estoy convencido de las convicciones que se defienden, estoy convencido de un modelo de país, estoy convencido de los grandes líderes, hombres y mujeres que han nacido a partir de ese avance popular, pero no por eso tenemos que dejarse de ser críticos con quien sea en el presente. Estamos frente a un gobierno que da con alegría unos índices de pobreza que son mentira. Estamos frente a un gobierno que hizo que el 60% de nuestros pibes y pibas tengan hambre en la Argentina. Estamos en un gobierno que tiene un discurso sobre nuestras Islas Malvinas de un cipallismo y de una traición a la patria incalculable. Tenemos un gobierno que se le está cayendo la economía a pedazos, y cuando digo que se le está cayendo la economía a pedazos, digo, se le están destruyendo la mesa familiar a pedazos. El desempleo que crece, y mientras tanto, el peronismo discute no sé qué cosa. La verdad que, por cierto, genera mucha angustia entender que evidentemente no se está a la altura. No se está a la altura de este presente. No se está a la altura de la palabra responsabilidad. La responsabilidad que tienen hoy los grandes dirigentes, hombres y mujeres del peronismo,
debe estar a la altura de las necesidades de su pueblo. Porque si no están como un dispositivo para construir unidad, quieran o no, le están haciendo el juego a este gobierno que no se cansa de hacer desastres, pero mira lo que tiene enfrente. Dejarlos que ellos se maten. Mientras tanto, ellos avanzan como quieren. Voy a hablar con nombre y apellido. Voy a hablar con nombre y apellido porque todo lo que sucede genera angustia. Y la primera manera de superar la angustia es entender qué te pasa, ¿no? Es la vida común. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la Cámpora con Axel Kicillof? ¿Qué le pasa a Axel Kicillof con Cristina Kirchner? ¿Qué le pasa a Cristina Kirchner con la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Y tenemos todo el derecho del mundo a hacernos esas preguntas porque nadie las responde. Y mientras tanto siguen echando trabajadores. Y mientras tanto se siguen recortando programas sociales. Y mientras tanto se destruye la industria. Pero la discusión central es si adelantamos o no una elección provincial o si se va todo junto en una elección provincial. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por mezquindad. ¿Saben por qué? Porque juegan a la carta de la lealtad y la traición. Es insoportable vivir así. Es insoportable vivir así. Quiero que escuchemos a quien también habló de esta interna, que es a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque Grabois, Massa, Cristina Kirchner, Kicillof y Máximo Kirchner hoy en día son los que tienen en sus manos la posibilidad de construir unidad. Unidad política, no unidad electoral para ganar una elección. La unidad electoral para ganar una elección la tuvimos con Alberto. Se ganó. Y después se demostró que unidad política no había solo unidad electoral y así no fue. Vamos a escuchar a Sergio Massa. La sociedad ve que mientras tiene problemas para llegar a fin de mes, ve que tiene problemas desde el punto de vista macro la economía, nosotros estamos peleando por ver si votamos 2, 3 veces, 4 veces para ver cómo arreglamos nuestro quilombo. Estamos perdiendo de vista por qué hacemos política, muchachos. El momento del país amerita que no haya ni vanidades, ni egos, ni caprichos. Que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder, como plantea en el Congreso Nacional nuestro, y de estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes. Si nos caemos en la discusión de la táctica electoral y dejamos de representar esperanza, valores, y dejamos de representar un proyecto de país, y solo caemos en el tacticaje de ver cómo defendemos el Consejo Deliberante, cómo defendemos un lugar en la legislatura o un lugar en la lista de diputados nacionales, estamos jodidos. Porque es parte de la crisis de confianza del sistema político con la sociedad. Bueno, ahí está. Se van a encontrar de que casi todos tienen razón. Grabois tiene razón, Sergio Massa tiene razón. Sergio Massa, particularmente, que ha hecho una autocrítica en relación a aquel momento que rompió con el kirchnerismo y debilitó en su momento al kirchnerismo. Después se construyó la unidad que le llevó a Alberto presidente. Es la clara prueba de cómo nos va si esto vuelve a suceder. Ahora, Cristina Kirchner demostró, cuando convocó a Alberto Fernández a ser presidente, demostró que supo poner los intereses de la patria por encima de las internas. Para ganarle a Macri, Cristina Kirchner dijo, hay que ir a buscarlo a Sergio Massa y hay que ir a buscar el sector que representaba a Alberto Fernández o ese peronismo medio silvestre, y lo hizo. Máximo Kirchner se encargó de esa tarea, de ir a empezar a tender puentes mucho antes de esa decisión con Sergio Massa. Cristina se puso por encima del conflicto, juntó a las partes, construyó un efecto electoral y ganó. Me cuesta creer que la mejor estadista que ha dado la historia, que es Cristina Kirchner, la mejor presidenta que ha dado la historia, que es Cristina Kirchner, la mujer que supo resistir ante una embestida judicial, la mujer a la que intentaron matar, la mujer que es ejemplo en el mundo, la mujer a la que una enorme porción del pueblo sigue sintiendo un profundo amor, me cuesta entender que no pueda sentarse a solucionar esta interna.
Me cuesta entender que el mejor gobernador de la historia, que es Axel Kicillof, el dirigente político con mayor expectativa de cara al futuro, que es Axel Kicillof, la persona que despierta esperanza en gran parte de los argentinos y argentinas, no puedan sentarse a resolver esta interna. Es incomprensible. Resulta que en el medio de este desastre que hace Milei, aquellos que se han sumado a lo que significó el gobierno de Cristina Kirchner y la esperanza y lo que se construyó como nunca antes en la historia, que esa Cristina Kirchner haya que pensarla separada de Axel Kicillof. ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Saben qué? Me importa un carajo el por qué. Soluciónenlo. Soluciónenlo. O lo solucionan o háganse cargo del desastre que viene. A todos. Yo entiendo que los obsecuentes, los chupamedias, los que creen que la lealtad significa decir a todos que sí, les parecerá absurdo esto que diga. Pero como yo no creo en ser un chupamedia, digo, si hoy no están en la altura de solucionar el presente, las urgencias del presente, la unidad política para atacar las medidas de un gobierno que está quebrando la Argentina, por favor, si en este presente no son capaces de solucionarlo, en el futuro no pidan nada. No se puede vivir de lo maravilloso que fuimos y no se puede vivir de lo maravilloso que se puede ser. Es el presente. Es el presente. Tenemos una interna que está totalmente separada de lo que le pasa al laburante. Totalmente separada de lo que le pasa al laburante. Está totalmente separada de la realidad que significa que Axel Kicillof tiene que gobernar todos los días. No le aprobaron el presupuesto, no le aprobaron el endeudamiento. El gobierno nacional lo focalizó como el enemigo, le recorta todo lo que puede. Y además de eso, tiene que tratar de entender cuáles son los motivos por los cuales una organización política lo enfrenta. Vos hablás con esa organización política y te dicen, no, nosotros no lo enfrentamos. No se entiende, ¿no? No se entiende. En estos días también, por esta discusión de si las elecciones deben ir divididas o deben ir todas juntas, está todo incendiado por esa discusión. Y ustedes podrán decir, vos, Fernando, ¿qué pensás? No me importa nada si quieren ir juntas o separados. Porque no es importante si la elección es primero la provincial y luego la nacional, o si son concurrentes. Lo importante es que haya unidad política, unidad en la acción, organización popular para enfrentar este gobierno. Voten como se les cante. Pero no jodan más. No jodan más sacando o el peronómetro o la lealtad o la no lealtad. Escuchamos a Graboy, parte fundamental de esta estructura. Lo escuchamos a Sergio Massa, parte fundamental de esta estructura. Vamos a leer el documento que escribieron militantes, o mejor dicho, los sectores de la cámpora, el sector más cercano a Cristina Kirchner, hablando precisamente sobre este nuevo capítulo de la interna. El texto dice: carta abierta a la militancia, una sola nación, una sola provincia, una sola elección. Primero hace un detalle en lo que va de su gobierno. Milei implementó el típico programa de ajuste y endeudamiento, empeoró la vida de todos los argentinos. En la provincia de Buenos Aires este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves. Se frenaron 1000 obras públicas. 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses. La actividad económica cayó 8 puntos. Se perdieron 11 puntos de coparticipación federal. Néstor Kirchner no insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional. Luego, más abajo, dice: para eso, para revertir el deterioro en la provincia, hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en su objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos. Bien, esta es una discusión táctica. Esta es una discusión táctica. Ahora, ¿qué encierra esta discusión táctica? Hablemos claro, terminemos de hacernos los tontos. ¿Qué significa esta discusión práctica? Es que Axel Kicillof está construyendo poder político con toda legitimidad, para dar una disputa política de cara a las presidenciales con toda legitimidad, pero sobre todo quiere construir espalda política para poder gobernar la provincia de Buenos Aires, y del otro lado lo que entienden es que si se es leal a Cristina,
todo debe decidirlo una organización política. Es así. Es así. Si vos te sentás con uno, ustedes van, escuchan a uno, escuchan a otro, todos tienen argumentos. Siempre hay argumentos. Ahora, de verdad que nosotros tenemos que estar revisando cuáles son los argumentos, mientras al mismo tiempo tenemos que saber si vamos a poder llegar a fin de mes o no, si nos van a echar del trabajo o no, si los jubilados, tu abuelo, tu viejo, tu vieja va a poder comprar los remedios o no. Claro que todo esto es parte de la política y muchos dicen, esto no te tiene que asustar. No, no me asusta. Pero sí, háganse el cargo de la distancia. Háganse cargo de la distancia, de lo que pasa, lo que se está discutiendo. No. ¿Cómo es esta lógica donde el gobierno puede avanzar de la manera en la que avanza y nosotros lo único que tenemos es un gobernador de la provincia de Buenos Aires que está haciendo lo imposible para gobernar una provincia, y nada más y nada menos que la de Buenos Aires, pero que al mismo tiempo es parte de una interna? ¿A qué están jugando? Yo no lo entiendo. Y vuelvo a decir lo mismo. No me preocupa entenderlo, resuélvanlo o háganse cargo del desastre que viene. Hoy es la discusión. Yo no discuto a la mejor presidenta de la historia. Yo no discuto a la líder más grande del movimiento nacional y popular. Yo no discuto al mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo no discuto a un dirigente como Juan Graboy que construye desde las bases, desde el territorio con un discurso claro. Yo no discuto a Sergio Massa que hace un tiempo puso al Frente Renovador en pos de la construcción política. Cada uno tendrá su mirada, está bien. Lo que les digo es que hoy tienen que estar a la altura de lo que pasa. Hoy tienen que estar a la altura de lo que pasa. No mañana, no pasado. Porque además, quizás para algunos la interna pueda ser la ocupación mayoritaria de su día, pero por ejemplo para el gobernador no, porque tiene que gobernar. No nos metan al campo nacional y popular en el juego, como lo dijo Grabois, de este es bueno y esta es mala. No nos quieran poner ahí, no entremos ahí, yo ahí no entro, ni de carambola entro, ni intenten empujarnos ahí, ni saquen a los trolls por las redes, no. Los mismos que hace 4 años atrás decían que todos los traidores se iban a ir con Massa, son los que fueron a buscar a Massa. ¿Y está bien? Sí, está bien. Estuvo bien, porque era necesario para construir poder popular, organización y las elecciones y ganar. Felicitaciones. Bueno, ahora resulta que los traidores son otros, porque se eleva una crítica, o por el sano derecho de querer construir política. Lo escuchamos a Grabois, lo escuchamos a Massa, leímos un fragmento del documento, 3 de las partes, vamos a escuchar a Axel Kicillof. Es decir, que todo el tiempo voy a estar hablando del futuro, porque la verdad, si no comprendemos, si no discutimos, si no analizamos, si no debatimos y hasta nos peleamos sobre qué pasó en el pasado, la verdad es que creo que no hay ningún futuro. Así que vamos a discutir un poco, a riesgo, lógicamente, de ser polémico. Hay que discutir. Claro que hay que discutir. Claro que hay que discutir. El kirchnerismo tuvo tantas cualidades, entre una de ellas es construir una masa muy grande de jóvenes, hombres y mujeres que se organizaban, que tenían una épica por la cual militar, transformar la Argentina, ser solidario, construir la justicia social. Esos pibes, que ya no son tan pibes, ahora están intentando dilucidar o están intentando entender que el modelo de país de Cristina Kirchner no es el de Kicillof. ¿En serio que nos están empujando a pensar eso? No hay que entrar. No hay que entrar. Yo lo he dicho en más de una oportunidad. Hay que tender puentes. Después te critican porque dicen, no, como vos sos un poquito parcial a, entonces vos no querés tender puentes. El kirchnerismo, en donde incluyo a Axel Kicillof, fue la expresión de una manera distinta de hacer política, ¿o no? ¿O no fue Néstor Kirchner el que construyó esas épicas y nos dijo, hay que organizarse, no me importa de dónde vengan,
Lo importante es que quieran ir hacia el mismo lugar. Y construyeron esa transversalidad política, que funcionó muy bien. Después empezaron las tensiones. Está bien, las tensiones hay que conducirlas. Si alguien quiere conducir el todo, lo que no puede ser es parte del conflicto. Si se quiere conducir el todo, hay que ponerse por arriba del conflicto y allí sintetizar. Hagamos un poquito de memoria. A ver qué decía Juan Domingo Perón. Hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? Ahí está. Sintetizar en quién tenemos enfrente. Confío plenamente en la capacidad de quienes hemos nombrado para construir una unidad. Porque confío plenamente que van a priorizar la patria por encima de estas internas. Bien, nos vamos a otro tema. Estuvo Milei, por supuesto, hablando sobre el 2 de abril. Estuvo hablando sobre Malvinas. Y de alguna manera desnudó lo que siempre ha pensado, desnudó lo que está claro desde que comenzó el gobierno, que no es otra cosa que el decirnos que no le importa básicamente nada de lo que tiene que ver con los intereses de la Argentina. Ni en términos de su ciudadanía, ni en términos de su territorio, ni en términos básicamente de nada. Que Milei haya hecho el discurso que hizo, se lo escribió Petri, se lo escribieron otros, para el caso lo leyó y lo dijo. Cada uno se hará cargo luego en el gobierno de si pueden sostener a un funcionario que escribe este nivel de discurso. Pero lo que dijo claramente es que hay que preguntarles a los kelpers qué opinan sobre si quieren que las Malvinas sean argentinas o no. En un acto, como dijo Cristina Kirchner, en un acto claramente de cipallismo. En un acto que yo lo llamo traición a la patria, porque en aquel momento había reivindicado a Thatcher, ¿se acuerdan? Pero ahora claramente dice, primero hay que ser potencia para luego ver si los que viven en Malvinas quieren ser argentinos o no, o mejor dicho, quieren que las Malvinas sean argentinas o no. Una vergüenza nacional lo que sucedió. Vamos a recordarlo, esto decía Milei. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía.
Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. O sea que la idea en síntesis sería, seamos una potencia y después le preguntamos a los Kelper, ahora que somos potencia, si tienen ganas de que las Malvinas sean argentinas. Es francamente una vergüenza, ¿no? Porque lo que debería entender el presidente es que cuando se habla de la autodeterminación, sobre todo hay que pensar si esos pueblos son originarios de esas tierras. Ahí hay toda una discusión, pero este no es el caso. El presidente debiera saberlo. No, bueno, resulta que le vamos a preguntar a los Kelpers qué opinan en el caso de que lleguemos a ser potencia. Vergonzoso. A nosotros no nos importa nada lo que opinen los Kelpers. Absolutamente nada, porque están ocupando una tierra que no les pertenece. Es muy sencillo. Pero este presidente tiene una vocación por quedar bien con todo aquello que no sea argentino, con todo aquello que no sea nuestra identidad, con todo aquello que no responda a nuestra historia. Entonces, niega los 30.000, niega el nunca más, niega las Malvinas, niega todo. Niega todo. A veces uno tiene el sentimiento de que este presidente tiene un desprecio grande por los argentinos y por la Argentina. Muy grande. Ahora, fíjense qué interesante, y creo que le presten atención, cuando le toca a Villarroel expresarse, a la vicepresidenta. En esta lógica de diferenciarse con el presidente, tiene un discurso que seguramente ustedes lo escucharon y si no ahora lo van a ver. Tiene un discurso que es muy difícil encontrarle un ápice donde digas, por acá no. Ojo con Villarroel, porque empieza a decir lo que muchos quieren escuchar, aunque sea una farsa, aunque sea bajo el manto de un nacionalismo folclórico. Pero ojo, porque Villarroel está entendiendo lo que es ser una nueva derecha después del desastre que deje Milei. Si tendrá vida propia o no, no lo sé. Pero Villarroel decía esto sobre Malvinas. Mientras Argentina sufre graves niveles de pobreza, las potencias extracontinentales se están llevando del territorio argentino una cuantiosa fortuna en alimentos y energía. A eso se le suma el daño ecológico que causan en el Atlántico Sur. Respondiendo al llamado del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si', debemos implementar políticas hemisféricas que aseguren el cuidado de nuestra casa común, que es América, frente a la avidez de las potencias extracontinentales que saquean, degradan y agotan las riquezas de nuestro océano. Ello exige la implementación de políticas continentales que protejan la sustentabilidad de nuestros recursos. Bien. Ustedes, yo se los voy a leer ahora para que nos demos cuenta que no le van a encontrar un ápice donde lo puedan criticar. Ojo con esto, porque es la misma que defiende a Videla. Pero ella dice, mientras Argentina sufre niveles de pobreza, la vicepresidenta, las potencias extracontinentales están llevando del territorio argentino una cuantiosa fortuna en alimentos y en energía. Paremos acá, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Seguramente sí, ¿no? El problema es que Villarroel. A eso se le suma el daño ecológico que causan en el Atlántico Sur. Respondiendo al llamado del Papa Francisco, cita al Papa, que el presidente desprecia, cita al Papa, en la encíclica Laudato Si', de si debemos implementar políticas hemisféricas de nuestra casa común, que es América, frente a la avidez de las potencias extracontinentales que saquean, degradan y agotan las riquezas de nuestro océano. Da un discurso en el que tiene razón. Y el problema es que Villarroel empieza a construir esta idea de ese nacionalismo folclórico que no es muy profundo, pero que de alguna manera se posiciona claramente ante Milei y representa parte de las luchas que existen hoy en Malvinas y las luchas que existen hoy con todo nuestro Atlántico Sur y cómo desde afuera vienen por nuestras riquezas, por supuesto, habiéndose apropiado ya de las Islas Malvinas. Entonces, ojo, porque es la lógica del bueno y el malo, ¿no? Milei es lo que es y Villarroel empieza a construir un discurso que cae bien. Ojo ante eso. Quiero que recordemos Malvinas, como siempre, en este pequeño informe. Yo, digamos, he señalado que a lo largo de la historia ha habido grandes líderes
que son testimonio de la libertad. Después hay roles muy importantes como el que ha jugado Ronald Reagan junto al Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Es decir, usted tiene que buscar una solución donde no solo que acuerda con Inglaterra, sino que tiene que contemplar los intereses de los que viven en las islas. Nosotros lo que decimos es, se negocia con Inglaterra y se toma en cuenta la posición de las personas que viven en Malvinas. Mire que se están metiendo en un tema muy sensible. ¿Usted es malvinero o no? Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Tenés que decir claramente, Thatcher es tu ídola, ¿los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación, sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill. Bueno, ahí estaba el repaso, el archivo de los dichos de Milei y de Patricia Bullrich sobre Malvinas. ¿Qué podemos esperar de este gobierno en relación a Malvinas? Nada, absolutamente nada. Pero Milei viajó a los Estados Unidos, convencido que tenía una foto con Trump, convencido de que esa foto le iba a dar cierta imagen de fortaleza ante el Fondo Monetario Internacional, que le prometió un préstamo. Vamos a ver si se lo da, cómo se lo da, cuánto le da. Bien, necesitaba la foto de Trump. La foto de Trump no la tuvo, y eso generó ruidos dentro del gobierno. Pero el escenario político que hoy nos trae a Donald Trump no es ni más ni menos que el de este Trump que decidió, casi podríamos decirlo como una muestra de debilidad, decidió empezar a cobrarle arancel a todo el mundo que quiera enviar sus productos a Estados Unidos. Claro, después vamos a hablar del porcentaje de los aranceles. Aquí hay algo que entender con respecto a lo económico, que el otro día lo explicaba muy bien Florencia Gutiérrez, una gran economista de CEPA, que decía, a ver, ¿qué problema nos puede afectar a nosotros? Más allá de que, según dice el propio gobierno, se acordó que a la Argentina se le va a cobrar solamente, digo solamente porque parece que al resto de los países, según el presidente, ahora lo vamos a ver, según el presidente decía que, bueno, la Argentina tuvo un trato distinguido por este 10%, que se le da a la Argentina para pagar en aranceles, en otros países son mal. Pero ¿qué puede generar, entre otras cosas? Lo que puede generar es que hoy tenemos una apertura de importaciones de este gobierno que viene mercadería de afuera y eso atenta directamente contra la industria nacional, contra la producción local. Ahí ya tenés un golpe, porque en cuanto más se cae la industria, cuanto más golpeada está la industria y los pymes, automáticamente eso te genera desempleo. Automáticamente te genera desempleo y tarde o temprano ese desempleado, esa desempleada se puede transformar en pobreza. Pero se va a dar un elemento más. Muchos países del mundo que antes vendían su mercadería a los Estados Unidos o sus producciones a los Estados Unidos, ahora que tienen un arancel que pagar, van a salir en búsqueda de otros mercados. Y otro mercado puede ser la Argentina, donde no tienen que pagar esas tasas y esos aranceles. Por lo tanto, se te va a acrecentar la importación en el país. Insisto, si vos, qué sé yo, China le vendía determinada cantidad de material a los Estados Unidos y ahora por no pagar ese arancel vas a buscar mercado y decís la Argentina, bien, van a entrar más productos de afuera, por tanto va a ir esto directamente al corazón de la industria. Pero fíjense, el otro día, por supuesto, el gobierno nacional dijo nosotros tuvimos un trato preferencial y lo contaron varios medios, lo dicho del propio presidente, del propio gobierno. Quiero que vean la tapa del diario Clarín. En este caso Clarín lo único que hace es poner la información que dio el gobierno. Trump sube el impuesto, pónganmelo un poquito más abajo. Trump sube el impuesto a nuestros productos menos que a otros países. Energía, alimentos y minerales van a pagar el arancel mínimo del 10%. Bueno, uno leía lo que decía el gobierno y lo contaban los diarios y dice, bueno, el impuesto a nuestros productos va a ser menos que en otros países. Entonces, la amistad con Javier Milei en algún punto sirvió. ¿Qué? Hola, ¿cómo le va?
No lo escucho. ¿Usted me escucha? Yo lo escucho fantásticamente. Sí, no entiendo por qué. Perdone que interrumpa en este momento, le pido perdón a toda la audiencia. Sí. Pero lo interrumpo porque me emocionó. Yo lo emocioné. Ah, bueno. Lo interrumpo porque me emociona ver cómo reconoce este éxito de la Argentina. Discúlpeme. Sí. Porque... ¿Qué tal? Bueno, ¿qué le pasa? Es tan fuerte que usted mismo reconozca, este es un éxito único para la Argentina, basado en la amistad que tiene el presidente solo con Javier Milei y un logro solo por la Argentina. Bueno, espere un poquito porque yo no lo estoy escuchando bien. Quiero que ¿me deja terminar con algo? Bueno, ahora, Trump, que se le pase la emoción y ahora lo vuelvo a escuchar. Trump sube el impuesto a nuestros productos menos que a otros países. La explicación era, bueno, el 10% es solo para la Argentina. Pero, bueno, evidentemente esto era parte de lo que todos expresaban que el gobierno nacional, en su vínculo con Trump, iba a tener. ¿Qué es hoy el vínculo de Trump y Milei? No se ve en hechos concretos, no se ve en políticas concretas, no se ve en una gestión determinada. Bueno, algunos dicen en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todavía no está del todo cerrado. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no sabemos si es el número total que le pidió el gobierno. No sabemos de qué manera se lo van a dar. Entonces uno se pregunta, ¿le fue útil a Milei el triunfo de Trump? Bueno, habrá que ver, pero habrá que verlo en lo concreto. Porque, insisto, muchos dirán, bueno, aquí tenías un ejemplo. Bueno, pero, no, ¿qué quiere otra vez? Perdón. Sí. Tuve una entrada más fallida que el viaje de Milei hacia Estados Unidos. Me broté. Me broté. Lo que pasa es que me dijeron que iba a estar como le dijeron al presidente Javier Milei. Mirá que viene Donald Trump, pero ¿qué pasó? Pinchó el helicóptero. Sí, señor, a mí también se me acaba de pinchar el helicóptero. Pero lo que le quiero decir es que lo que Argentina, usted sí, el 10%, solamente. Solamente. Sí. Usted me dirá Brasil. ¿A Brasil también? El camarógrafo me dirá Singapur. Bueno, pero es Argentina, es Brasil, es Singapur, ya vendrá otro que me dirá Chile. Bueno, Argentina, Brasil, Singapur, sí, acá está, mira, Chile. Todo el mundo. El mundo es amplio, pero solo estos países tienen este beneficio. Me dirá Brasil, me dirá Singapur, me dirá Chile, Australia, me dirá Turquía. Colombia, Perú, Costa Rica, Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, Ecuador, Guatemala, Honduras, Egipto, El Salvador, Trinidad y Tobago, Omán, Uruguay, Bahamas, Ucrania, Bahrein, Qatar, Islandia, Kenia, Haití, Bolivia, Panamá, Etiopía, Ghana, Jamaica, Paraguay, Líbano, Tanzania, Georgia, Senegal, Azerbaiyán, Uganda, Albania, Armenia, Nepal, Saint Martín, Gabón, Kuwait, Togo, Surinam, Belice, Paso. ¿Es eso? ¡Sí! ¿Todos esos son los del 10%? Sí, sin repetir y sin soplar todos los países que consiguieron beneficios gracias a la amistad que tiene Javier Milei, porque todo eso lo consiguió Javier Milei, no vamos a Bariloche. Le queremos agradecer a los profes que nos dejaron la zona libre y nos encontramos en Parque Rivadavia. Sí, y nos encontramos en Parque Rivadavia y gracias al profesor Ramiro Marra que nos dejó las zonas libres. Porque estamos estudiando con Ramiro Marra. ¿Ah, sí? Sí, con un grupo de estudiantes. Gracias, nos vamos a Bariloche, mamá, espérennos. Sí. ¿Todos esos países tuvieron el 10%? Todos esos países tuvieron el 10%. ¿No era solo Argentina? El vínculo Milei. Bueno, no sea egoísta. Ahí va, Brasil, otra vez. Singapur y todos esos países, no sea egoísta. No solo Trump es amigo, qué tóxico que me resultó. No, está bien. Pero habían dicho que era la Argentina, por el vínculo con Milei y Trump, tenían un arancel distinto. Bueno, todos los países que le nombré, que son como 30, también. Pero esto es lo lindo, un mundo más unido. Un mundo más unido y que ve el futuro de una forma distinta. ¿Sabe como quién? Como el profesor Rodrigo Marra, Ramiro Marra, que está cursando, ¿sabe qué estoy cursando? Desromantización del hambre y la pobreza. Vio que ahora Ramiro está paseándose por los canales diciendo que no hay que romantizar el hambre y la pobreza. Por eso, como clase, ¿sabe qué hicimos? Una aplicación
Mire, nueva. La Marrap. Mirá. Si vivís en la calle, bajate la Marrap. Tenés un montón de beneficios. ¿Sabes cuáles? ¿Cuál? Por ejemplo, el hombre que vive en la calle agarra su iPhone, hay un código QR y le dice cuáles son las veredas que no le van a cobrar multa, porque Marra le quiere cobrar multa a la gente. Sí. También hay otra aplicación, ¿Cuál? la Basurrap, que ¿Qué? te indica los containers que tienen la cantidad de comestible suficiente para la gente que está viviendo en la calle y tiene hambre. Bien. Es fantástico, Marra. Maravilloso, maravilloso. ¿Sabe cuál es el eslogan que preparamos? ¿Cuál? Ramiro va a ser una ciudad más maravillosa. No puede fallar, un horror. chicos. Un horror. Es extraordinario. Ahora sí me voy a tomar el helicóptero porque le tengo que arreglar la rueda como le arreglaron la Donald Trump para que llegue a visitar a Javier Milei. La próxima entra bien, se lo prometo. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, vamos a una tanda cortita, ya estamos de vuelta. Bueno, muy bien. Noticias importantes de esta semana, que se va a dar el paro de la CGT, ¿no? Era esperado, bueno, ya estaba anunciado, por supuesto, sobre todo por esto, ¿no? Por lo que significa empezar a mostrar cuerpo político en la oposición a este gobierno. Daniela Ballester nos daba la información que seguramente el transporte no se va a adherir. Hay una consignación obligatoria que venía pendiente, que está ahora presente en este momento, y esto hace que, entre otras cosas, algunos tienen sospechas o no, esto concretamente determina que probablemente en el paro de la CGT del día 10 vaya a haber transporte, y esto siempre debilita. Es cierto que siempre debilita la posibilidad de que tenga contundencia el paro, sobre todo porque muchos trabajadores y trabajadoras que ante la posibilidad de transportarse, sus empleadores le dicen, si tenés transporte tenés que venir. Y se queda expuesto de otra manera. Bueno, vamos a ver qué impacto tiene. Insisto, habrá que evaluar ese día. Que precisamente no se adhirieron aquellos que son fundamentales en cualquier medida de fuerza de estas características. El 9, la misma CGT, el día antes, se va a estar manifestando con los jubilados, en una movilización más que, sin duda, ha marcado un hito en la represión de aquel miércoles, donde fue herido, gracias a Dios cada vez está mejor, Pablo Grillo, el fotógrafo, y vimos esa represión tan vehemente que hasta el mismo gobierno decidió parar, ¿no? Hasta el mismo gobierno le dijo a Patricia Bullrich, limitate, fue excesiva, hay muchos que querían que, y quizás lo haga, a ser candidata en las elecciones nacionales de medio término, y correrla del Ejecutivo. Lo que está claro es que fue un aguas aquella represión tan brutal, y difícilmente uno ve al gobierno, si bien el miércoles pasado también reprimió, no en la magnitud que lo hizo aquel miércoles tan trágico. De igual manera, nadie debe conformarse con una represión aún menor. No es que uno tiene que medir los grados, si esta es más o es menos bestial, vale más o vale menos. La expresión, la manifestación, saben que es constitucional, y el protocolo antipiquete lo único que hace es poner una traba a esa expresión constitucional. Bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el paro de la CGT. Lo importante es que la CGT tuvo que tomar una decisión. Después, cuánto va a impactar y cuánto no. Se habla, este es el tercer paro que va a llevar adelante la CGT. Sí, es cierto, es el tercer paro. Algunos fueron más contundentes que otros. Lo importante es empezar a pensar todos los instrumentos propios de resistencia a este gobierno, porque la palabra es esta y no es otra. Quiero cerrar entonces un poco una síntesis de lo que hoy hemos conversado. Hay un presente en la Argentina que nos exige a todos salir de los lugares de comodidad. A todos, al periodismo, a la dirigencia política, al sindicalismo, al empresariado. Creo que el estar en los lugares de cierta comodidad nos va a terminar costando caro de aquí al futuro. Me hubiese gustado hablar de cualquier tema hoy como introducción del programa y no referirme a esta interna en particular que vive el peronismo. Pero creo que es salir del lugar de comodidad. El lugar de comodidad significaría no advertir que esto nos está pasando. Pero me parece que la responsabilidad es creer que esto se va a solucionar, porque no hay opción. Y acá, corriendo a la dirigencia o haciendo la parte, pero no foco, digo,
quienes de alguna manera no dudamos de estar parados en el campo nacional y popular, no nos podemos permitir la fragmentación, ningún tipo de fragmentación, no solo en las cúpulas, sino en las bases. No podemos permitirnos esa fragmentación. Y si para no permitir esa fragmentación tenemos que repasarnos y revisarnos, es oportuno que lo hagamos. Porque el desafío que tenemos todos y todas, desde la comunicación, desde la política, desde la educación, desde los movimientos de base, desde lo que sea, es entender la magnitud del enemigo. Hay una diferencia notable entre el enemigo y el adversario político. El adversario político puede estar en las antípodas ideológicas a las que vos expresás, pero te va a respetar y va a entender que viviendo en democracia hay que tolerar y hay que dar las discusiones en los términos democráticos. Ese es el adversario. El enemigo político quiere tu destrucción. Nosotros hoy tenemos a un gobierno que es enemigo político del campo nacional y popular, es enemigo político de los derechos, es enemigo de los jubilados, es enemigo de los científicos, es enemigo de los artistas y hasta es enemigo de nuestra soberanía. Ante la dimensión de lo que es el otro, vos debés constituirte de una manera. Cuando el enemigo es grande, vos tenés que ser grande. Humildad es la palabra que nos toca barajar en estos tiempos. Humildad. Humildad de entender, como diría León, que el monstruo es grande y pisa fuerte, para entender y analizar cómo deben ser nuestras pisadas. Es la humildad la que nos puede dar la claridad de entender cómo se resiste frente a este gobierno. Porque lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a la lógica de que se vayan todos. Eso no puede volver a pasar. Porque no sé si va a aparecer otro Néstor Kirchner. Entonces, digo, me parece que hay un tiempo para cada cosa. Y este es el tiempo en donde todos y todas debemos bajar un poquito y entender que la única posibilidad de enfrentar a Milei es con la unidad. Y la unidad se da con discusión. Y la discusión se da con la posibilidad y la atención en la escucha hacia el otro. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el domingo que viene. Esto fue Sin Lugar para los Débiles. Chao, gracias.